El origen de todas las frustraciones, de todos los sufrimientos, de todos los vacíos humanos, está justo ahí, en partir de un error sobre la creencia sobreimpuesta sobre algo a lo que hemos llamado a Dios y otro algo a lo que hemos llamado nosotros. Hola Julián, bienvenidos otra vez a Más allá de la conciencia. Estuvimos hablando del otro día, Julián, si te acuerdas, de Dios y seguiremos hablando de Dios. Eso ya es el giro, ¿sabes?, más grande que podamos dar y además el que más se acerca a la realidad. Pues sí, Vamos a entrar y ver dime. la trascendencia, la importancia radical y absoluta que eso tiene para nuestras vidas, porque ahí, justo en comprender eso, está eso que se llama la madre del cordero, el origen de todas las frustraciones, de todos los sufrimientos, de todos los vacíos humanos, está justo ahí, en partir de un error sobre la creencia sobreimpuesta sobre algo a lo que hemos llamado a Dios y otro algo a lo que hemos llamado nosotros, con una particularidad, que ambas cosas las hemos dispuesto y separado como si en realidad fueran dos términos o dos cosas distintas. Eso es el error más grande en el que ha vivido la humanidad. Y ese es el error más grande del que ahora, poquito a poco, vamos a ir saliendo como humanidad. Para comprender el error, para comprender dónde está este lío que nos hemos montado, hay que saber cómo nace el error, en qué consiste el error. ¿Y Y en qué? para eso, muy bien, si sabemos en qué consiste el error y podemos descubrir que ese error no tiene fundamento ninguno, nos va a ser, en principio, mucho más fácil empezar a deshacerlo, ¿sí? Pero para eso hemos de verlo, porque si no, asumimos como real y verdadero lo que no lo es, ¿sí? Como ves, yo me gusta ir mucho a la fuente, al origen, a la base, porque si no tenemos clara la fuente, no tenemos claro el origen, no tenemos clara la base, todo lo que montemos, todo lo que pensemos, estará siempre sostenido ¿sobre qué? Sobre puras fantasías o imaginaciones o quién sabe qué, ¿verdad? Si no tenemos un fundamento, unos cimientos sólidos, cualquier edificio va a quedar suspendido en el aire con lo que eso supone. Se va a derrumbar. Mira si es importante caer en la cuenta y descubrir cuáles son nuestras bases, las sólidas, para que el edificio que somos tenga una sustancialidad inmensa, propia, infinita y segura. ¿Sí? ¿Y cuáles son las bases, Julián? Vamos a ver la fuente. Si sabemos la fuente, sabremos la base. Hemos hablado mucho estos días, por lo menos a mí me gusta mucho recordarlo y recordármelo, ¿sí? Que la realidad es una. Lo real con mayúsculas es uno,
No hay dos, no existe lo real y lo no real en mayúsculas, porque eso significaría que lo real no es lo real, ¿sí? Que el puro existir es uno, y ese puro existir que es uno, le hemos llamado la totalidad, le hemos llamado el absoluto, le hemos llamado el ser uno, le hemos llamado la conciencia absoluta, le hemos llamado Dios. ¿Sí? Tenemos ya que hay algo que podemos intuir, sino sentir como la base de todo, que es un todo que todo lo acoge, que todo lo abraza y en lo que todo, sin exclusión de nada, es. ¿Sí? Creo que esto es sencillo de entender. Basta con que la mente se pare un poquito. Es fácil. Todo es uno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ese todo uno a lo que lo hemos llamado o le podemos llamar con el nombre Dios, por llamarlo de una forma, ¿verdad? Siempre y cuando no limitemos ni hagamos una parte de ese nombre, ¿sí? Que separa otras partes y otras visiones, ¿verdad? Nos quedamos de momento con eso, Dios. Eso que lo es y lo contiene todo, lo manifiesto y lo inmanifiesto, lo que es y lo que aparentemente no es, por el hecho de ser todo, contiene también la posibilidad de vivirse como si no fuera, de vivirse como si él mismo se perdiera en una nada aparente, ¿sí? O en unos pensamientos de sí que aparentemente lo excluyen, ¿sí? Y Vale. dijimos de eso que era como un juego. ¿Por qué? Porque lo que es la plenitud no necesita nada, radicalmente nada. Y cualquier cosa que observemos en él o desde él, solamente solo puede ser comprendido como divertimento y como juego. Cosa distinta es que nuestra mente, limitada aún, lo pueda entender o no, ¿sí? Pero ya vemos, hay una posibilidad, decíamos el otro día, que nosotros ya hemos podido intuir y vislumbrar, que se llama el juego de la existencia. Hemos dicho que ese juego, por tener las características de representatividad de formas y formas de existencia, le podemos llamar teatro, escenificación, ¿verdad? Aunque aparentemente sea muy dramático a veces para las mentes separadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos pues relativamente el enfoque desde donde situarnos para abordar esto que ahora vamos a decir. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se construye? ¿Sí? Este teatro, estas imágenes que aparentemente muestran solo con apariencia que lo que vemos, lo que tocamos o experimentamos no es la fuente. ¿Qué es lo que ha pasado para que ese inmenso teatro se pueda reproducir y se pueda vivir? Pues ha pasado lo siguiente. Tenemos que abrir ahora un poco la intuición y la mente para comprenderlo, volvernos un poco como niños, porque si no, vendrá la retranca de las infinidades de preguntas. No, esto es sencillo. ¿Qué ha pasado? Voy a tomar un símil. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo.
Ahora verás cómo enseguida la conciencia lo entiende. Mira, qué fácil que es verlo todo, esa realidad una, como un océano infinito, un océano infinito. Ahora vamos a decir Dios igual océano infinito, sin límites, en ninguna dirección. Un océano infinito que es plenitud infinita, como océano. ¿Plenitud infinita de qué? Plenitud infinita sobre aquello que nuestro ser intuye y sabe que es la plenitud. La plenitud como felicidad, como amor, como gozo absolutos, ¿verdad? Ujú. Plenitud como entendimiento, inteligencia, sabiduría completos. Plenitud en cuanto a energía, poder, capacidad creadora infinitos. Todo eso siendo o aglutinados como conciencia. Conciencia de ser ningún. Eso es, en el fondo, ¿verdad? Siempre limitado por las palabras, ese océano que ahora podemos llamar océano divino, Dios. ¿Y qué pasa? Para que se inicie el mundo de las apariencias, el mundo de las teatralidades, el mundo de las significaciones. Mira la imagen. Ese océano, por un instante, ¿sí? Imagina que tienes en tus manos, ¿sí? Como unos cristales transparentes, translúcidos, ¿verdad? Que nosotros vamos a coger y vamos a introducir dentro del océano como si fueran cuadrículas. Dentro del océano infinito, cuadrículas separadoras que son cristales y que lo que hacen es aparentemente, solo aparentemente, porque el océano es uno, crear una división, una separación aparente en lo que es uno. Aparentemente lo hemos transformado en registros, en rejillas separadoras. Hemos creado el mundo de la dualidad, el mundo de las formas, el mundo de las imágenes, el mundo de las recreaciones. Pero todo, como ves, pura apariencia, porque el océano en ningún instante ha dejado de ser lo único que es, océano. Océano que aparentemente va a mostrarse como infinitamente dividido, infinitamente fracturado. ¿Fracturado por qué? ¿O quién crea esa fracturación? ¿Qué es lo que crea esa sensación de separación o de no contener en sí cada uno de esos registros la plenitud que todo lo es? ¿Qué es lo que crea esta sensación? La mente. La mente es la única, el único instrumento con capacidad para decir yo no soy eso, yo soy esto otro, yo soy esta rejilla que me separa de la otra rejilla y de la otra y de la otra y de todas las rejillas. Son rejillas individuales, estamos hablando. Totalmente, pero también pueden ser colectivas, porque hay egos individuales, hay egos colectivos, hay egos galácticos, hay egos cósmicos.
no te olvides que la realidad es infinitamente rica en cualquiera de los niveles desde donde la podamos mirar, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, en cualquier plano, porque no hay que excluir ningún plano, porque si no, siempre quedarán brechas por donde se podrá justificar o contemplar la irrealidad de que algo está separado y de que algo tiene un poder autónomo distinto del poder uno. ¿Sí? Ujú. Fíjate qué maravilla. Entonces, ¿cuál es el origen de todos los sufrimientos, de todas las frustraciones? El origen no es otro que el haber entrado mentalmente en el convencimiento de que yo soy rejilla aparte. ¿Y qué es lo que ha producido esto? Al yo verme como rejilla aparte, ¿de qué me he separado? De la plenitud. ¿Y qué es lo que ha sucedido entonces? Hemos creado la inmensa errónea división Dios, plenitud. Ahí nosotros, carencia aquí. Y ahí es donde empieza el lío que hemos llamado humanidad liada, que se tiene que desliar. Es haber dejado toda idea y toda realidad de plenitud a nivel afectivo, a nivel de amor, a nivel de felicidad, a nivel de dicha, a nivel de gozo, a nivel de inteligencia, a nivel de sabiduría, a nivel de capacidad creadora. En todos los niveles lo hemos dejado ahí, en ese concepto inventado al que hemos llamado Dios. He dicho concepto inventado y en este sentido Dios inventado. ¿Por qué? Pues porque le hemos aplicado categorías que no le son propias, sino que son proyecciones de nuestra mente. ¿Está claro? Vale. Si hemos creado la idea separadora y separativa de Dios como plenitud, de rebote hemos creado otro error más grave o por lo menos igual de intenso, que es de nosotros, yo, como algo imperfecto, algo limitado, algo que contiene vacíos, algo que se tiene que llenar y algo que en sí mismo no es plenitud. Y decía antes que ahí está el origen de todos los errores y ahí está el origen de todos los sufrimientos, en una idea falsa, errónea, equivocada de lo que somos nosotros y de lo que es Dios. También hemos dicho muchas veces que la única forma de conocer a Dios es cuando te conoces a ti, y la única forma de conocerte a ti es cuando conoces a Dios. Porque como ves, cuando realmente vas al fondo de lo que es Dios, te vas a ti, y cuando te vas al fondo de lo que tú eres, te vas a Dios, porque ir al fondo significa haber sido capaces de levantar las rejillas que habíamos colocado antes para separar y dividir, ¿sí? Y volver a dónde? Volver a nosotros mismos, volver a la fuente, retornar a nuestro ser, Entonces, que es, Julián, una pregunta, porque claro, dime, cuando hablas, intento imaginarme, ¿no? Todo claro. lo que me estás diciendo, ¿no? Sobre el tema del mar y de las rejillas, ¿no? Representa, si lo he entendido bien, que tú mismo pones tus rejillas, ¿no? Claro, evidentemente, Nosotros y tú solemos- mismo las puedes quitar. Perfecto, pero
tú cuando pones unas rejillas, ¿no? Cuando el ser humano pone unas rejillas dentro del mar, ¿no? Se llenan sí, de agua de mar. Eso significa, claro, eso significa que aunque claro, estemos separados por rejillas creadas por el ser sí, humano, ¿no? claro, El agua que está sí, dentro de una rejilla sí, forma parte o es sí, Dios. señor. Exacto, eso es así. Y eso es, Entonces, claro, entonces, mm, ¿cómo te cuento esto? Entonces, si somos nosotros quien separa, ¿no? A, sí, a Dios, sí, es como una falsedad, ¿no? Porque en realidad no te estás sí, separando. es una falsedad, lo has dicho muy bien. Entonces, es una falsedad porque realmente estás dentro del agua eh, que es Dios. Entonces, es Muy imposible, bien, ¿no? Es imposible es separar. imposible, es ¿Me entiendes? imposible. Sí, Entonces, yo lo que no entiendo es cómo puede ser que el ser humano que está lleno de agua, ¿no? sí, Es igual si está separado de rejillas o no, sí, no sea consciente sí, que Dios, ¿no? Sea agua. claro. Ahí está el quid de la cuestión y el quid del juego. No sé si Porque no más, no sé si más entendido o no sé si la gente. te he entendido absolutamente. Sí, ¿Por sí, qué? pero no sé si la Porque gente, has dado en el clavo, no que sé es si la la gente me va a pregunta. entender. Claro. Ya, sí, es que lo has dicho muy bien. Es que has dado en el quid de la cuestión y has formulado la pregunta, yo creo que la más adecuada, que es, ¿cómo entonces, si la división es solo aparente y el océano está en cada rejilla y por lo tanto dentro de cada cuadrícula, cómo es que yo no me reconozco como el océano? Claro. Eso es la pregunta del millón. ¿Sabes? Pues en eso consistía el juego, en entrar en el mundo de las apariencias y aparentemente, por lo tanto, del error de querer ser lo que no somos. Es decir, aunque viéramos agua, no darnos cuenta que esa agua es océano. Y aunque viéramos agua, verla solo fragmentada, ¿sí? Y no como la totalidad del agua. Y resulta que el agua tiene memoria, como bien sabes, Ujú. sí, y como además se ha demostrado, sí, el agua tiene memoria, el agua sabe, aunque tomes una gotita, que es el océano, lo sabe. Quien no lo sabe es la mente, que se ha creado la película de yo soy gotita separada de la ola y del océano. Eso es el juego en el que la mente ha entrado para, por el tiempo, poco a poco, ir deshaciéndolo, desenredando el ovillo, porque de eso se trataba, de entrar en un juego de las apariencias para desde la apariencia, hemos dicho la apariencia, como bien has dicho, porque en realidad no hay separación, pero sí apariencia de separación, porque la apariencia la induce la mente, que solamente sabe mirar separadamente, cortando fragmentos, cosa que no le pasa a la conciencia, al alma y al ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen del problema ahí? Que siendo, como bien señalas, tan evidente que es agua, lo que no es tan evidente para la mente separada es que el agua en la que existo, que me envuelve, que me rodea, que me abarca por todas partes sin posibilidad de salirme de ella, esa agua es el todo.
Esa agua es el infinito. Esa agua es Dios en mí como yo. Es la mente la que me impide ver. Por eso se dice y se habla tanto que para despertar hay que desaprender, que para coger hay que soltar. Este es el punto del juego en el que estamos. Si es que vamos y queremos a salir de la vieja humanidad dormida, esclava, ¿eh? E ignorante de lo que es y entregada al mundo de su ego y al mundo de los egos que viven de alimentarse de los demás egos. Entonces, de lo que se trata es de recuperar la mirada, recuperar el nuevo ver, que no va a ser desde la mente separadora, sino que va a ser desde dentro mismo de nosotros mismos, es decir, desde el agua en nosotros y como nosotros, desde Dios en nosotros y como nosotros, que sí que se reconoce en el agua, aunque aparentemente esté fragmentada. Y eso es el giro que estamos llamados a dar una vez que el anhelo de recobrar el todo despierta en nosotros. Cuando ese anhelo, cuando esa intuición que me hace empezar a ver que este juego tiene trampa, empieza a abrirme, no al fuera, sino al dentro de mí, el juego empieza a dar un giro radical. Pero para Porque llegar allí, Julián, para llegar allí, el ser humano tiene que ser consciente, ¿no? La palabra consciente, hay ¿no? una palabra anterior a ser consciente. Para llegar allí, uno tiene que hartarse radicalmente de sufrir y de un juego que sin una explicación de fondo y de base carece de sentido. Mientras el ser humano no se harta del sufrimiento, mientras el ser humano no se harta de vivir en la separación, en la mentira y el engaño, la conciencia no empieza a despertar. Por eso hace falta que el ser humano se harte. Y para eso la totalidad Dios se sirve también de sus pequeñitas trampas, de sus pequeñitos juegos, como son la enfermedad, el dolor, la frustración, que es lo que te hace repensarte, remirarte. Pero para eso uno tiene que caer tantas veces tropezando en la misma piedra, Tienen que hacer porque mucho si no, teatro, ¿no? Tienen que hacer muchas actuaciones. uno tiene que hacer muchas actuaciones y salir muchas veces frustrado de ellas para empezar a preguntarse, ¿no será que esto tiene trampa? ¿Por qué? Porque decíamos antes que una de las consecuencias del error de mirar a Dios como algo separado de mí era pensar que yo soy carencia. Pero la consecuencia también de pensarme como carencia es creer que lo que me falta está fuera de mí. Y entonces invertir tiempo, intensidad y energía en el todo fuera de mí, que es el mundo de la escenificación con todo lo que ese mundo comporta, de cosas en las que yo pongo la idea de que me van a dar aquello de lo que yo carezco tener, que van a llenar el vacío que yo pienso que solamente esas cosas o un Dios fuera de mí pueden llenar. Por eso yo tengo
que experimentar, que es una de las dimensiones o de las cualidades del vivir, experimentar y experimentar para cada vez buscar en el experimentar más de fuera hacia adentro para abrirme a experimentar no en el fuera de lo que soy, sean cosas o pensamientos de un Dios allá, sino empezar a experimentar en mí mismo, en mi propio ser, en esa agua aparentemente separada, lo que soy, entrar ahí y empezar a buscar lo que antes buscaba fuera, proyectado fuera. ¿Y qué puedo empezar a buscar lo que proyectaba fuera? Pues cuando yo levanto las rejillas separadoras, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todo el océano empieza a entrar dentro de mí, Pero si ya porque está, pero si el océano ya está dentro de ti, dentro de una parcela, sí, pero no te olvides que la mente lo que hacía es retener la totalidad del océano, sí, aunque tú claro, fueras agua, te das cuenta, aunque tú fueras, supongo que cuando levantas la rejilla te das cuenta que el océano es más grande, es más expansivo. entonces, cuando empiezas no, lo que se llama rendirte, porque dices, ya no puedo más, ya no es posible que este juego sea el juego único y real. Es cuando decimos, me salgo del juego, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que donde yo estaba, que no dejaba de ser más que una pequeñita charca, pero lo descubres después al levantar las compuertas mentales que me hacían creer que fuera está en cosas o en un no sé dónde al que yo me imaginaba ser Dios, lo que sucede es que levanto y entonces todo aquello que decíamos que era la plenitud que estaba en Dios, en lo divino, ¿qué pasa? Empieza a inundarnos, empieza a entrar, porque tú has elevado la compuerta de no creer ser lo que en realidad eres. Y entonces tu ser, ¿sí? Que en realidad solamente tiene compuertas aparentes, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede? Empieza a experimentar su unidad con el ser uno. La fuente y la fuente en ti se unifican. Entonces tú empiezas a reconocerte como siendo Dios Ujú. en ti como tú, la fuente en ti como tú. ¿Y eso a qué nivel? Lo podemos coger en todos los niveles en los que antes, para comprendernos, entendíamos que es la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué hago? Me abro. Eso es el sentido de la meditación. Eso es el sentido de la apertura interior a lo superior. ¿A qué me abro? Me abro a ese océano que existe, que es lo más real, lo único real. Y entonces cuando yo dejo de mantener la crispación de yo soy fulanito o fulanita con su estrechez mental, lo que hago es me abro, me silencio y dejo que Dios, que lo divino, en todos sus aspectos, como amor, como gozo y felicidad, entre en mí. ¿Para qué? Para yo sentirlo como yo, lo que yo soy. Y lo mismo hago en su dimensión y en su característica
de sabiduría, de inteligencia. Me abro también a esa dimensión del océano y entonces dejo que ese océano, que es todo saber, que es todo inteligencia, Ujú. ¿sabes? Se penetre en mí y tome parte en mí como yo. Fíjate que ya no hay rejilla y el océano se funde con tu ser. Y lo mismo con tu potencial y capacidad como energía, como ser creador de realidades y de mundos. Eso también empieza a reconocerse en ti como tú. ¿Has visto ya el significado de por qué decíamos al principio que íbamos a hablar de Dios, pero no de un Dios allá, sino un Dios en mí, como yo, que es lo que en realidad es la esencia de Dios? Dios es como tú, como yo, como cada uno de los que escuchan, como cada realidad de cualquier plano, dimensión y característica que es, no importa el cómo, no importa la forma, todo es lo divino, todo es Dios siendo como tú, como yo, como todos, como todo. Y eso es así, y eso lo comprende la conciencia, lo comprende el alma, lo comprende el ser. La mente es tonta, la mente sirve para ciertas cosas, pero no para entender esto. O lo puede entender, pero solamente caricaturísticamente, porque la realidad, la única forma de entenderla es cuando penetra y entra en nosotros. La charca se reconoce como océano, el río se reconoce como el océano, el agua como el agua uno, la energía como la única energía que existe, la conciencia como la única conciencia que hay, el todo como las partes. ¿Sí? Julián, increíble, ¿eh? Sí. Es increíble. ¿Y sabes por qué es increíble? Porque es tan sencillo, Sí, sí, pero fácil. cuando hablamos tú y yo, ¿Sí? es verdad que tengo que estar muy atento, ¿no? Y estar ¿Sí? muy, muy aquí. Y el aquí, ¿Sí? la ahora, ¿no? Porque si no, hay gente que, claro, solamente les costará entender, ¿no? Claro. Lo que tú me estás diciendo, ¿no? ¿Quieres que te haga un matiz? ¿Sí? Eso es otro error en el que las personas caemos. Esto, tú lo has dicho, cuesta entender. ¿Por qué? Porque constantemente vienen las preguntas de la mente Por que eso quiere, digo, por eso digo que la, que la- la sociedad, la humanidad, eh, vamos encaminados, y estarás totalmente de acuerdo conmigo, que vamos encaminados a un despertar. no hay salida, Vamos, porque es un solo camino, es que no hay otro no camino. hay otro, no hay otro, Camino, pero porque bueno, pero hay otro, no hay otro. lo bueno de la humanidad como es que está comenzando a levantar, levantar sus rejillas. Muy bien. Todo Pero va muy rápido, va muy rápido. sí, pero también es verdad que es una humanidad muy pequeña la que está comenzando Ujú. a levantar las rejillas. No creas que es tan pequeña. Y en todo caso es tan intensa, está tan asentada en la realidad y en la verdad que eso lo dinamita todo, ¿sabes? Y por lo que decías, lo único que ocurre ante la grandeza hacia la que estamos apuntando
es que la mente se resiste a soltar su poderío. Y por eso, en vez de abrirse a lo que ya sabe, no deja de formular preguntas para no dejar que eso sea ya. Bueno, solamente lo importante de todo esto es que, como bien has dicho, el ser humano comienza a preguntar, porque antes no preguntaba, íbamos como los burros, ¿no? Íbamos como, Claro, como todo el mundo así, ¿no? Pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que la humanidad se está comenzando a preguntar y se está comenzando a cansar de jugar. es lo lógico. Se está comenzando a cansar. Claro, imagínate que entras en una obra de teatro y vuelves a entrar en una obra de teatro y vuelves a entrar en una obra de teatro y vuelves a entrar y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves y puede ser que tengas 1000 obras hechas por ti y la 1001 digas se acabó. No puede ser, no puede ser, ¿no? Que vuelva a repetir la 1001 obra. Es cuando yo creo que comienza realmente el auténtico despertar, ¿no? La nueva humanidad. El auténtico decir, yo levanto las redes porque esto no es normal, que vivamos en una cárcel, ¿no? Que en realidad no es una cárcel, no es una cárcel, es una cárcel hecha por nosotros, por nuestras mentes. No, no, Sí. no, no hay otra cosa. Aquí nadie No, no castiga hay nada, ni, ni, ni- nadie, nadie. ni te juzga nada, ni nadie. Eres tú mismo que te has puesto tú las redes dentro del mar, eres tú mismo que tienes el poder o la conciencia de poder levantar y darse cuenta que dices, oye, pues mira, la 1001 obra que estaba haciendo me ha tocado y he entendido que como tan fácil es, ¿no? Levantar la red, ¿no? Y darme cuenta que era una tontería, ¿no, Julián? Sí, es así, justo es eso. Pues No Julián, te olvides, sí, dime, Vivi. dime. No, no te olvides que Sí, por muchas representaciones que hagamos, sí. somos el actor, somos el autor. Necesariamente habrá un momento en que el actor dice, no, es que yo soy Yo el soy el ser, director. soy la fuente, yo soy el director, muy bien. Sí, sí. No soy el actor, soy el director. Entonces, Por como eso, por eso, ante esta realidad no cabe más que el optimismo radical y la confianza absoluta. Sí, pues invito a la gente que tenga confianza que tarde o temprano todo el mundo seremos directores y seguiremos, pues bueno, no participando como un actor, sino vamos a participar como un director. muy bien, qué bonito. Bueno, Julián, como siempre, ha sido muy interesante, muy interesante. Es verdad que tenemos que estar muy atentos. Pero el tema del mar, el tema de las rejillas, ha sido un ejemplo tan que yo como persona lo he entendido, me lo he imaginado y lo he entendido, ¿no? Yo como una rejilla, que estoy metido en una rejilla, tú estás en otra metilla, ¿no? Millones de personas, trillones de personas o trillones de almas que estamos metidos en en una rejilla. Pero lo bueno es que estamos metidos dentro de una rejilla, dentro de un mar inmenso. Entonces, tan fácil es como decir, bueno, ¿qué pasa? No hacerse la pregunta, ¿no? Del año, ¿qué pasa si yo levanto la rejilla? No, no. Maravillosa pregunta. ¿Qué pasa si, claro, tienes que ser valiente, que es por eso lo que dices, ¿no? La humanidad también tiene que ser valiente en abandonar y tirar adelante y decir, no, no, ¿qué pasa si levanto la rejilla? Porque me estoy dando cuenta que tengo un espacio de no sé cuánto, pero ¿qué pasa si levanto? Entonces estamos ahí, ¿no? Intentando levantar la rejilla y a ver qué pasa, ¿no? A ver si ya llegamos a entender la inmensidad del océano, que es un trabajo, ¿eh? Que creemos que es un trabajo muy duro y en realidad es muy fácil, ¿eh? Solamente tienes que hacer un movimiento y darse cuenta
que Cuando formamos. levantas la rejilla es todo tan inmenso, tan maravilloso. Que dices, bueno, he hecho un gesto, claro, he tenido mil y una obras de teatro, y ahora me estoy dando cuenta que la sencillez de levantar una rejilla, ¿no? Era la cuestión, era el objetivo, ¿no? Era el objetivo de abrir la... Así es. Solamente te diré, para Dime, no alargarme ya, ¿no? dime, Solamente una cosita. cuéntame. A veces la rejilla se nos levanta y todo eso entra. Ya está todo dicho. ¿Pero quién la levanta? Es que tendríamos ya que entrar mucho Otro ahí. tema. Podemos hacer otro tema que Claro, te parece bien, que podemos decir, ¿quién claro, levanta la rejilla del mar? claro, claro, claro. ¿El ser humano o el agua? Sí. Bueno, Julián, como siempre, gracias por estar más allá de la conciencia y seguiremos indagando en este mar, porque en realidad todas las entrevistas que hemos hecho estamos dentro del mar, no hay otra cosa. Sí, sí, sí. Y seguiremos indagando, descubriendo con tus palabras, pues un mundo pues inmenso, ¿no? Y que, como no, gracias por estar y, como no, gracias por existir y espero que podamos disfrutar muchísimas conversaciones y que la gente también lo pueda disfrutar. Pues muchísimas gracias a ti una vez más. Ya sabes que esto para mí, siempre te digo lo mismo, es un inmenso regalo. En entrar en el mundo de las apariencias y aparentemente, por lo tanto, del error de querer ser lo que no somos. Es decir, aunque viéramos agua, no darnos cuenta que esa agua es océano. Y aunque viéramos agua, verla solo fragmentada y no como la totalidad del agua.